Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a ese video. Hoy el video no va a ser una cosa tan formativa, sino que va a ser más una charla. Yo les voy a contar un chisme y es un chisme bueno. Es el chisme es la historia de mi conversión. Así que ya deja tu like acá en el video, siéntate ahí, toma un pororó para comer mientras escucha porque la historia es larga. En fin, yo dudé mucho si quería hacer ese video o no, porque justamente cuando estás a mucho tiempo ya en internet, la última cosa que querés es compartir intimidades, es compartir tu vida. ¿Okay? Y por más que yo no sea alguien muy famosa así, pero de igual manera, en los últimos tiempos he entendido el valor de resguardarse. Y más aún esa historia que es la historia de mi conversión, que es algo que es muy íntimo y para cada persona es íntimo. Pero si lo estoy subiendo aquí es porque realmente creo que pueda ser útil para alguien. Así que espero que mi experiencia, que mi historia pueda ser de alguna cosa provechosa para ti. Entonces, bien, voy a empezar. Antes de empezar a contar la historia, voy a presentarme mejor, dejarles algunas informaciones de dominio público mías, porque ha llegado mucha gente nueva en el perfil y gente de todos los países. Y en fin, por eso, yo soy paraguaya, yo nací en el año de 98, yo soy casada hace ya 5 años y tengo un hijo de 3 años. Y yo me dedico a crear contenidos en internet desde unos 7, 8 años atrás ya. Yo primero empecé a crear contenidos por causa de una tienda de accesorios que yo tenía, entonces hacía contenidos para vender, ahí fue el primer video que grabé así, Y después fui cambiando de temas, después empecé a hablar sobre emprendimientos, después empecé a hablar sobre filosofía, teología, fe, todo eso lo que yo suelo hablar ahí en mi perfil. Y yo tengo una larga historia así no es tan larga así también, de conversión. No es tan emocionante, no es tan linda como la conversión de San Pablo Apóstol, obviamente, pero es especial para mí porque ocurrió conmigo, ¿no? Y es eso lo que yo les voy a compartir hoy. Y también otra información útil es porque a muchos les suena raro mi acento y es porque yo sí soy paraguaya, yo nací acá en Paraguay, pero mis padres son brasileños. Entonces mi idioma, el idioma que yo aprendí primero es el portugués y como mi marido también es un paraguayo, hijo de brasileños, nosotros en casa hablamos en portugués. Entonces, sí, mi acento así por eso sale raro porque yo estoy muy pegada con el portugués. Pero en fin, detalle, ¿verdad? Y bien, como les dije, mi historia no es tan linda como la historia de San Pablo Apóstol, pero es mi historia y ella tiene mucho que ver con todo lo que yo subo día a día en el Instagram y con todo lo que yo estudio. Entonces, vamos ahí. Yo siempre fui una criatura, siempre era una criatura muy interesada por temas de filosofía y teología y metafísica, aunque yo no sabía lo que eran estas cosas. Entonces, para mí siempre esas preguntas de por qué yo existo, para dónde me voy cuando muero, esto siempre fue cosa muy presente en mi cabeza. Entonces siempre fui inclinada a estos temas. Si fantasmas existen, si ovnis existen, estas cosas siempre estuvieron así conmigo. Yo tenía mucho miedo del fin del mundo porque escuchaba mucho del apocalipsis y eso. Cuando era criatura tenía mucho miedo. Cuando fue el 12 del 12 de 2012, yo quedé así esperando si el mundo iba a terminar o no iba a terminar. En fin, entonces siempre tuve una inclinación muy grande a estos temas, aunque yo no sabía lo que era. Y el problema fue que yo casi no tenía información sobre eso y las informaciones que yo llegué a tener eran informaciones muy erróneas. Entonces yo de criatura no tenía acceso a libros, no tenía donde tener una formación sobre estas cosas. Y cuando llegué a tener una computadora con internet, allá por los 10, 11 años de edad, yo empecé a buscar sobre eso, pero encontré cualquier macanada, obviamente, ¿verdad? Y aprendí todo mal un montón de cosas. Incluso llegué a crear una aversión a la Iglesia Católica. En paralelo a eso, yo también era católica, así mis padres me bautizaron en la Iglesia Católica, yo hice la catequesis, hice la primera comunión, hice la crisma, todo eso había hecho el currículo, o sea que tenía el currículo completo. Sin embargo, yo iba más por costumbre, así, para cumplir, porque mi mamá me mandaba, porque todo el mundo hacía, pero yo no veía sentido en eso, entonces más iba por obediencia que por querer.
Como les dije, dado cierto momento también empecé a tener aversión a la iglesia. ¿Por qué? Porque el sentido de las cosas para mí siempre fue muy importante desde pequeña. Las cosas para mí tenían que tener un sentido y hasta hoy yo soy así. Si la cosa no tiene sentido, yo no hago. Y cuando yo fui creciendo, la religión para mí no tenía ningún sentido y yo iba nomás por obedecer a mi mamá y eso, pero llegué después a tener cierta, como les dije, tener aversión a la iglesia incluso. Otra cosa también importante es que cuando yo tenía unos 13 años de edad empecé a tener síntomas de trastorno de ansiedad. En ese entonces no se sabía lo que era. ¿Verdad? Yo creo que yo ya nací con eso, pero ahí por los 13 la cosa empezó a quedar peor. Y empezaron a aparecer crisis, miedos de cosas que no tenían nada que ver, pero no entendía que eso era ansiedad, que necesitaba tratamiento, en fin, y tampoco tenía dinero para buscar ayuda. Entonces, ese trastorno de ansiedad fue evolucionando con el pasar del tiempo. Al mismo tiempo, yo también fui creciendo. Entonces, tuve novio, empecé a querer ganar dinero, a trabajar, monté un negocio. Y en paralelo a eso, mi vida espiritual ya decaía. ¿Por qué? Porque yo, como siempre, busqué todas estas cosas que están para el más allá. Yo buscaba en internet, veía series, documentales, estas cosas, y empecé a encontrar respuestas equivocadas para mis planteamientos. Entonces llegué, empecé a tener aversión a la iglesia, incluso me preguntaba si Dios existía o no. Mi hijo me llamó, tuve que cortar el video. En fin, entonces ya me preguntaba si Dios existía o no existía. Entonces no era que yo decía, no, Dios existe, pero tampoco era que yo decía que no, Dios no existe. Entonces estaba ahí. Cuando tenía entonces por vuelta de los 19 años, 19 para 20 años, mi trastorno de ansiedad se explotó así y salió de ahí una pata que es la hipocondría. Entonces, para quien no sabe, la hipocondría, o sea que una persona que es hipocondríaca es una persona que tiene un tipo de ansiedad por enfermedad. Entonces, por ejemplo, a mí se me salía una manchita roja así, ya entraba en pánico porque eso es un cáncer de piel y ya empezaba a imaginar el velorio, el tratamiento, perdiendo el cabello por el tratamiento. Así es una persona hipocondríaca. Esto es horrible, aunque le parezca chistoso a muchas personas e incluso parece una locura, pero en la cabeza de la persona todo eso tiene sentido. Y aunque no esté muriendo de verdad, ella siente como si estuviera. Entonces, imagínense un poco ustedes si les dicen que están con un cáncer terminal, ¿verdad? Qué situación horrible, qué situación difícil, ¿verdad? No diría horrible así, pero es una situación difícil para la persona. Y un hipocondríaco, aunque su enfermedad no sea real, el sentimiento, el sufrimiento que tiene psicológico es real. Entonces, para ella realmente, ella vive y siente todo como si estuviera muriendo. Es horrible, es horrible. Yo sé que es chistoso para muchas personas, pero es horrible. Entonces, yo desenvolví eso. Y justamente tenía algunos síntomas ya, o sea que tenía cierta hipocondría, pero ahí por los 20 años fue que surgió una crisis de hipocondría muy, pero muy grande que casi me mata. Yo un día estaba caminando en Ciudad del Este, yo tenía una tienda, entonces solía ir al microcentro de Ciudad del Este para comprar paquetes para mi tienda. Para quien no es de Paraguay, en Paraguay tenemos Ciudad del Este, y en el microcentro ahí, en el microcentro ahí de Ciudad del Este, vos encontrás de todo para comprar y todo es barato. Entonces yo solía ir ahí para comprar cosas y el lugar no es tan lindo. Entonces yo estaba bajando hacia una arribada y cargando peso y sentí un dolor bajo la costilla muy grande. Pero aquello quemaba así, fue un minuto así, quedó quemando eso. No fue un minuto, también fue unos 30 segundos que aquello estiró y quemó muchísimo. Y después pasó y yo estaba toda distraída, quería llegar luego a mi coche, tenía cargando peso. Me olvidé. Pasado unos 2 días fui a bañarme y vi que había como un carozo abajo así de la costilla. Había un carocito ahí abajo de la costilla. Y yo, ¿qué es eso? Y ya me encendió así. ¿Qué es eso? Porque un hipocondríaco, él no puede ver una cosa en su cuerpo y, no es nada y chao. No, él se queda con eso. Pero, en fin, pensé, no ha de ser nada. ¿Verdad? Luché para no pensar más que nada.
Después llegué en casa, o sea que yo no estaba en casa. Después llegué en casa y le conté a mi mamá que había salió una cosa así bajo la costilla y ella me dice, ah, hija, no te preocupes, porque yo ya era preocupada con esas cosas. No te preocupes, seguramente te está creciendo una costilla. Pero mi mamá también sale con la suya, a veces que con sus cosas ahí, ¿verdad? Pero ella quería calmarme, dijo así nomás para que yo dejara de lado, ¿verdad? Y yo como buena curiosa, como buena que necesita saber de todo, y como Google es el padre de los ansiosos y también la plaga de los ansiosos, yo escribí ahí, ¿se puede crecer una costilla? No sé qué, no sé qué. Y bueno, lo que me sale es que no, ¿no? Y que si te está ocurriendo algo como eso, tenés que buscar un centro oncológico porque puede ser un cáncer, porque no sé qué. Y bueno, yo leí la palabra cáncer ahí y bastó ya, bastó ya. Entré en crisis, entré en pánico. Yo hice que mi novio se quedara a dormir en mi casa ese día porque generalmente él era el que me calmaba más así cuando tenía crisis de ansiedad. Él tuvo que quedarse a dormir ahí y fue horrible. Al otro día fui a buscar ya enseguida algún médico, fui al centro de salud, nunca habían visto algo así. Me mandaron a otro lado para hacer una ecografía. Me fui al otro lado a hacer una ecografía y el médico hizo la ecografía y yo ahí muriendo porque yo me imaginaba ya que era un cáncer, ya me imaginaba sin cabello, mi velorio, se acabó mi vida, tengo 6 meses de vida. Ese era un sufrimiento. Aunque la situación no era real, el sufrimiento era real. Ay, en fin, el médico me dijo entonces, hizo la ecografía y era un médico muy seco, así. Ay, y me dijo, no, no parece ser nada serio. Pero si querés te podemos operar para sacar y ver. Y yo, operar así tan fácil no, ¿verdad? Entonces, bueno, me dijo que no era serio. Pero ¿qué sucede? Para un hipocondríaco, lo que el médico dice nunca tiene tanto sentido así. Siempre va a encontrar alguna razón por la cual el médico está equivocado. Y va a seguir buscando un médico hasta que alguien diga que sí está enfermo. Eso le ocurre al hipocondríaco. Es horrible. Pero la buena noticia es que tiene tratamiento. Hoy en día ya estoy mucho mejor sobre eso. En fin, entonces me fui a casa otra vez, pero seguía con esa incógnita y yo estaba muy ansiosa. Y en eso yo ya había percibido de que yo tenía algún problema psicológico también. Porque igual el médico me había dicho que yo estaba bien, sin embargo yo seguía sin creer, por eso el médico también era medio raro. Y yo estaba mal y seguía aumentando las crisis y yo ya no tenía más hambre. Llegó un tiempo que yo me despertaba por la mañana y yo ya quedaba triste que me había despertado. Entonces era un estrés muy, muy, muy grande. Y en fin, llegué a buscar ayuda. Entonces, algunos momentos también tenía lucidez. Entonces me percataba, no, creo que yo estoy loca, porque si el médico ya dijo que no, y eso suele ocurrir también. Entonces te da una chispa de lucidez, pero después ella se va. Y ahí llegué entonces a buscar una ayuda. Fui a un centro donde tenían varios psicólogos y yo llegué ahí y de inmediato me dijeron que yo tenía ansiedad y eso. Y llegué ahí y ahí me pasaron para hacer unos ejercicios de respiración. Y yo en una crisis, yo ya estaba en una crisis hipocondríaca, ya tenía una crisis existencial también medio que por ahí sondando y me mandan a hacer ejercicio de respiración. Y yo sé que es el protocolo, yo sé que es el protocolo. Pero en fin, en ese momento yo no quería saber de nada. Me mandaron a hacer un montón, pagué la consulta ahí para quedar respirando en la consulta. No me dijeron nada, solo me dijeron que yo tenía que venir una vez por semana al psicólogo y 2 veces por semana al psiquiatra y no sé qué. Y yo no tenía dinero para eso. Y yo dije, bueno, me morí, ahora sí que se fue todo, ¿verdad? Porque yo no tenía dinero para ese tratamiento. Y en fin, me llenaron de... Ay, hay una mosca acá. Me llenaron de, un montón de... Salí más asustada, salí peor de lo que entré. El abordaje no fue bueno. En fin, ahí, bueno, dejé eso y seguí con mi vida. Traté de seguir con mi vida, pero yo ya no quería más ir al baño porque tenía miedo de hacer el 2 y tener sangre en el 2 y ahí ver que realmente es un cáncer. Un lío, no tenía noción, que decía un mes y medio, 2 meses, hasta que un día tuve una crisis muy fea y sé que estaba en el baño, ya andaba muchos días triste. Cuando me iba a bañar era lo peor, porque sacaba la ropa y veía el carozo ahí. Y llegué ahí en el baño y entré a bañarme llorando y no sé qué, y dije así, Dios, si existís, exactamente esas palabras, si existís, decime, ¿yo estoy enfermo o yo estoy loca?
Pero sí, o sea, que yo estoy enferma, realmente tengo un cáncer o yo estoy loca. Yo no estaba bien, pero fue una oración sincera. Eso fue una oración sincera y hoy en día sé lo que es eso. Y por ahí fue una de mis primeras oraciones sinceras. Así después que ya tenía más conciencia de la vida, después de ya ser grande. Porque de criatura yo rezaba más o menos así, ¿verdad? Entonces, después de hacer esa oración sincera, ¿verdad? Quedaronse ahí, fueron pasando los días y empezaron a aparecer algunas señales. Yo un día tenía que ir a un viaje a Santa Rita, que era una ciudad que quedaba 1 hora más o menos de donde yo vivía, y tenía que ir ahí por un tema de trabajo. Y ahí, mientras estaba yendo, estaba mirando un WhatsApp de la clínica, el estado de la clínica que yo había consultado, pero que yo ya decía que ya no era, ¿verdad? Y decía, justamente subieron algo sobre hipocondría, ansiedad por enfermedad. Y yo me acordé de mi oración. Justamente eso es lo que tengo, había sido. Porque yo cuando me consulté no me dijeron nada, me dijeron que estaba a hacer eso y eso y eso, pero no me explicaron nada. Y yo, ¿será eso? Eso es lo que tengo justamente. ¿Será que Dios me... así, ya al rato me acordé de mi oración. Justamente era lo que yo tenía y coincidía todo. Y quedé así, yo, no debe ser, eso es coincidencia. Ahí pasó más un poco, llegamos a la ciudad y yo tenía que descargar una mercadería del auto de otra persona y colocar en nuestro auto. Y ahí esa persona me dijo, y nosotros no teníamos local para hacer eso, era en la calle que teníamos que hacerlo. Y ahí nos encontramos en un lugar y la persona me dijo así, ¿sabes qué? Acá es muy peligroso. Seguime y vamos a ir en un local que es más tranquilo, así nadie nos ve porque como estaba manejando mercadería y tenía que pagarle y eso, ¿verdad? Y bueno, y ahí se fue, yo le seguimos, mi marido estaba, en ese entonces era mi novio, estaba manejando el auto. Y seguimos a esa persona y esa persona va y para enfrente de la clínica psicológica donde yo tenía que ir, donde yo me fui esa vez y después dije que no era y no me fui más. Y yo justo allá paramos, enfrente. Y yo tipo, no puede ser. Eso parece otra señal. Ignoré, ¿verdad? Y después de eso estábamos también por ahí, no sé qué, de repente cruza por mí la chica, la psicóloga que me atendió ese día, la cual yo no le hice caso. Y yo, bueno, no es nada, seguro no es nada, ¿verdad? Y bueno, me fui y seguí, entonces ignoré eso todo, es todo coincidencia, no sé qué. Y me fui y marqué una consulta, entonces dije, voy a marcar, ¿saben qué? Voy a marcar una consulta con un médico, voy a pedir una colonoscopia y ya voy a saber si tengo cáncer de intestino o no. Fui y llamé a un primer hospital que me vino en la mente y dije, yo quiero una consulta con un clínico general. Y ahí me dijeron, ¿puede ser con doctor tal, tal? Y yo, sí, puede ser. Y yo ni sabía quién era. Llegué ahí el día de la consulta y le dije al doctor, ya tenía unos 50 años, por ahí 55. Y me dijo, bueno, ¿qué te trae acá? No sé qué. Yo quiero hacer una colonoscopia porque yo hace 2 meses por ahí que estoy pensando que tengo un cáncer de intestino. Y me dijo, ¿qué? ¿Verdad? ¿Por qué pensás eso? Y le empecé a contar toda mi historia. Al rato él pidió que yo no estaba bien. En fin, al final él me dijo así, ¿qué vos crees que pasa cuando una persona muere? Y yo dije así, bueno, yo creo que cuando una persona muere es como si estuviera dormida, no existe más nada, es igual cuando nosotros dormimos. Porque escuché a una persona en mi infancia que habló eso, que tenía ese concepto. Miren cómo no pueden decir cualquier cosa para las criaturas. Entonces yo pensaba que morir era como, te dormiste, no existís. Y ahí él me dijo, ese es tu problema, vos tenés mucho miedo de morir y eso te está generando hipocondría. Vos tenés hipocondría, eso es lo que vos tenés. Y ahí me empezó a contar unas cosas y me habló del cristianismo. Había sido el médico, había estudiado teología. Y ahí me dijo, acá comienza la vida y no sé qué, y fue explicando, ¿verdad? Y me habló cosas que así, yo sabía que era Dios que estaba hablando. Vos no sabes, por la persona que nunca pasó por eso, una persona que nunca tuvo una experiencia con Dios, quizás ella no va a entender y no va a querer creer en eso. Pero una persona que rezó, que dijo una cosa a Dios, que vos sabes que solo Dios te escuchó,
y le ves y de repente parece que él está contestando aquel tu pedido. ¿Ya? Vos sabés que es Dios que está hablando contigo en ese momento. Me dijo un montón de cosas y me habló del cristianismo y me habló de Dios y me habló del sentido de la muerte, me habló, ¿sabe? De esas cosas y era todo lo que yo buscaba, pero que yo no hallaba en ninguna parte. Y yo sabía que era Dios que me estaba mostrando eso, entonces se quedé así, porque yo pedí una señal, o sea que yo pedí a Dios que me contestara, Él me dio ciertas señales, yo las ignoré, yo fui por el camino contrario, y cuando llegué ahí, el médico era teólogo, o sea que había estudiado teología, no llegó a formarse, pero había estudiado teología, y me habló un montón de cosas que tenían todo que ver con lo que yo siempre busqué, en fin, y eso, entonces yo, bueno, salí de ahí, lloré, entré en el auto, yo lloraba, y le dije a mi marido, Dios existe, y ahí... mi vida nunca más fue la misma. Esa es la historia de mi conversión en cuanto a mi conversión a que Dios sí existe. ¿Okay? Después hubo 2 años para la conversión al catolicismo, que es otra odisea casi. ¿Verdad? Supe entonces que Dios existía, tenía certeza que Dios existía y mi vida fue otra. Entonces despertaba, podía hablar con Dios, no sé. El mundo era negro y blanco y el mundo pasó a ser colorido. Esa es la mejor explicación que yo puedo dar. Bien, entonces entendía que Dios existía, que tenía y que seguramente había una religión que era la religión correcta. Y yo tenía que buscarla. Yo no entendía todavía el concepto de religión, pero el concepto de religión es justamente eso. Religión es la práctica, son las prácticas que te ayudan a llegar a Dios. Eso es religión. Prácticas que te ayudan a llegar a Dios. Y yo entendía que si es un Dios, ha de haber una manera correcta de llegar a Él, por más que yo nunca hubiera entendido el concepto propio de religión. En fin, y entonces yo andé en esos, yo hacía yoga también en esa época para ansiedad. En eso había empezado a hacer un tratamiento para ansiedad, entonces ahí en el hospital de ese médico tenía una parte de psicología ahí, pero era un desastre, sí. Al fin la psicóloga, mientras que el médico me quería llevar al cristianismo, me hablaba sobre el sentido de las cosas por medio del cristianismo, que yo sé hoy en día y tengo certeza que es el sentido correcto. La psicóloga, por otra parte, me quería llevar a otras cosas. Y incluso ella decía, ay, no escuches tanto a ese médico y no sé qué, y no sé qué. Y en fin, esa psicóloga casi me destruía la única cosa que yo tenía buena en eso, que era mi relacionamiento con que es mi actual marido. Entonces ella quería incluso plantearme que yo era loca así, porque yo había saltado etapa. Porque yo empecé con mi novio cuando tenía unos 15 años por ahí, 15, 16 años, y yo ya tenía 20 y estaba con él todavía y teníamos una relación espectacular, y ella decía que era porque, en fin, yo salté etapas, o sea que yo no fui joven de salir a farear y no sé qué, así que por eso era que todo ocurría. En fin, el tema no es eso, pero es para que vean cómo un mal psicólogo te puede llevar a la mierda. En fin, llegó un tiempo que una amiga, entonces yo en esa búsqueda de cuál es la religión correcta, había entrado a hacer yoga, estaba con esas religiones hindús ahí, ya había entrado en una cosa incluso de que de ovnis, de tercera dimensión y no sé qué, que hoy en día se puede decir que son religiones de la nueva era, para quien quiera buscar un poco entender más, religiones de la nueva era. Que en eso entra incluso las cosas de física cuántica que tanto hablan y la cosa no es de memorizar, que vos tenés que decir en voz alta para atraer, todo eso ahí, yo había entrado eso ahí, es todo cosa de la nueva era, no coincide con el cristianismo, ya les digo, y en fin. Y mientras me iba con esa psicóloga, hasta que dado momento, yo seguía también con todas esas cuestiones, porque estas prácticas, estas cosas que yo entraba, no tenían respuestas que hicieran sentido realmente. Hasta que un día una amiga me dijo así, amiga, esa psicóloga que vos te vas es muy loca. Tienes que cambiar de psicóloga. Y ahí me pasó otra psicóloga que ella iba, y yo me fui con esa psicóloga y dejé la otra. Y cuando llegué ahí le conté todo, porque yo estaba en una angustia muy grande de saber que Dios existía y no saber cómo comunicarme con Él, no saber, ¿verdad? Todo eso, no saber qué religión seguir, qué hacer con mi vida y en fin. Y ella me dijo, mira, estudia tal y tal cosa, tal y tal cosa, tal y tal cosa. Y así fue certero. En fin, yo encontré lo que yo tenía que encontrar.
En fin, encontré a dónde habían respuestas verdaderas. Ella me mostró a dónde habían respuestas verdaderas. Y ahí empecé a estudiar. En eso yo ya conocía a Italo Marcilli, a Samia Marcilli. Entonces eran unas personas que están ahí en Instagram, son brasileras y tienen mucho contenido sobre teología, sobre fe y todo eso. Y yo empecé a estudiar más todavía, empecé a estudiar a fondo lo que ellos decían, principalmente a Italo. Yo compré sus cursos, en eso yo leí las confesiones de San Agustín también, que es espectacular, aunque yo no entendí 20%, lo que yo entendí ya me sirvió. Y ahí, sí, y para mí marcó siempre, y van a ver que es una frase que yo uso mucho en mis contenidos, que es, nos creaste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esto es el síntesis del sentido de toda la vida del ser humano. Entonces yo me fui encontrando con esa clase de contenido, en fin, conocí lo que era teología de verdad, conocí lo que era metafísica, conocí lo que era la verdadera la filosofía buena, y fui adentrando en estos temas y voy estudiando así, ya son 5 años, para 5 o 6 años que voy estudiando todas estas cosas. ¿Y cómo me convertí al catolicismo? Bueno, fue muy fácil. Empecé a estudiar estas cosas y empecé a ver también que los profesores que enseñaban estos eran personas muy, pero muy inteligentes. Y bueno, ellos eran católicos. Yo dije, sí, bueno, el problema no es el catolicismo. Y ahí empecé a estudiar la religión católica y eso, y me empecé a amar, a entender y amar a esa religión y a practicarla de verdad. Y también hubo un punto muy crucial ahí que fue cuando yo, no sé si fue un video o una historia de Italo Marcilli, él habló sobre eso, sobre que el sentido de la vida era la santidad. Y yo como buscaba vivir una vida con sentido, como ya les dije, yo siempre busco el sentido de las cosas, desde siempre. Y mi vida tenía que tener un sentido mayor. Cuando yo me topé con el concepto de que el sentido de la vida es ser santo, ahí yo dije, eso es. Ese sí es un sentido, eso sí es un propósito por el cual luchar. Y ahí fue así, y de ahí pasó mi conversión. Y desde entonces, así fue, otra vez la vida cambió más colorida todavía. Y desde ahí así es la historia de mi conversión. Entonces fue por causa de la ansiedad. En una crisis de hipocondría, yo llegué a saber que Dios existía. Empezó nuestro relacionamiento. Después fueron más o menos unos 2 años medio perdida, medio buscándole, pero no sabiendo dónde encontrarle, hasta que encontré a las personas correctas que me mostraron a dónde estaba el material para entender todo eso mejor. Fui estudiando, fui conociendo, conocí entonces el concepto conseguí entender cuál era el sentido de la vida y que en casa hace que la cosa todo funcione, y es el sentido de que nacimos para Dios, fuimos creados para Él. Él nos creó para estar con Él, y por eso que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí todo empezó a hacer sentido. Y ahí empezó mi búsqueda ahora por eso. Entonces, crecer en las virtudes es un trabajo, ¿verdad? Practicar conocer mejor la religión, porque yo había hecho catequesis en la parroquia, pero eso no significa casi nada hoy en día. Entonces vos tenés que buscar hacer un buen curso de catequesis, o al menos leer el catecismo. Yo siempre me formé mucho con personas que veía que eran mucho más inteligentes que yo, que eran mucho más bien formadas que yo. Y entonces veía lo que ellas hablaban, veía lo que ellas escribían y así en las redes, y fui buscando un libro allá, otro libro acá. Este libro acá fue muy útil, que es La Fe Explicada. Y así fui formándome. Y después como siempre me gustó todo eso de hacer contenidos, siempre fui muy creativa, me gusta escribir, entonces sabía que quería seguir hablando sobre estos temas en las redes sociales. Y ahí empecé a hacerlo. Y por eso estoy acá hoy en día, sigo haciendo esta clase de contenido. Y si, mientras que Dios nos bendiga, estaremos acá. Ahora, si mientras Dios quiera, estoy acá. Y esa es la historia de mi conversión. Al final, si me preguntan por qué yo creo en Dios, es porque yo le probé. Entonces yo sé que es real, porque aunque yo no lo vea, yo sé que Él existe, porque Él habla, porque Él responde. No habla como un profeta, no responde obviamente como un profeta, pero sé que está ahí porque tenemos una conversación. Yo le veo en las cosas, yo le veo en las cosas que ocurren, yo le veo en las cosas que existen. ¿Y por qué? Porque yo soy católica, porque yo siempre tuve muchas preguntas.
Y el catolicismo contestó todas ellas. Entonces, ¿cómo llegar a Dios? ¿Qué es Dios? ¿Por qué es Dios? El catolicismo tiene todas las preguntas y tiene el camino más seguro para Dios. No existe. Una vez que vos te profundizás en la religión católica con el corazón abierto, con la mente abierta, buscando genuinamente lo que es la verdad. Porque yo en las oraciones que más decía, Dios, muéstrame la verdad. Dios, muéstrame cuál es la religión correcta, muéstrame por qué camino seguir para llegar a ti. Y terminé acá. Y justamente cuando vos buscas con sinceridad la verdad, vas a llegar ahí. Y también porque bien existe en la vida de los santos. Vos no podés contra eso también. Entonces, vos ves lo que la práctica de la religión hizo con los santos. Pero la práctica verdadera, en fin, todo es otro tema. Entonces ahí están dos preguntas tan importantes. ¿Por qué creo en Dios y por qué yo soy católica? Hablando un poco ahora de conversión, aprovechando el gancho, ya que yo conté toda mi historia a ustedes, se tiene que decir que la conversión, entonces, ella nunca es una cosa que empieza en nosotros. La conversión es algo que siempre empieza en Dios. Por eso que en eso consiste todo, en que Dios nos amó primero. Entonces la conversión cuando ella es verdadera, ella no es más una cosa sobre, yo tengo un relacionamiento con Dios para que yo me sienta mejor, para que yo esté de bien conmigo misma. No, es una conversión la conversión es cuando la persona percibe de que Dios existe, de que Dios le ama y ella quiere retribuir ese amor gratuitamente. Entonces, ella empieza a buscar el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí hay una conversión verdadera. No es una cosa de, Dios existe, Cristo existe, estoy salvo. No es así. La conversión verdadera es aquella donde la persona busca dejar todo lo que le aparta de Dios de lado para vivir una vida en comunión con Dios. Ahí es una conversión verdadera. Y esa conversión, ella va a generar sus frutos, porque si la persona está verdaderamente luchando para dejar atrás todo lo que le aparta de Dios, ella va a volverse una persona más virtuosa, va a volver una persona mejor, ella va a volverse más generosa, va a volverse más sabia, en fin, va a empezar a trabajar, a ejercitar virtudes más eficientemente. Entonces, es eso, y la conversión, ella siempre va a ser una cosa que es continua. Puede tener un episodio más fuerte, como les conté que fue mi episodio de donde yo vi que Dios existía y cuando yo percibí que el catolicismo tenía las respuestas y cuando yo entendí que ser santo, ir al cielo, era el sentido por el cual Dios nos creó. Pero hay esos momentos, sin embargo, nosotros siempre vamos a vivir un proceso de conversión hasta el fin de nuestra vida. Porque todos los días, en todo momento, estaremos luchando para dejar atrás el hombre viejo, el hombre apegado al pecado, al hombre que solo piensa, el hombre egoísta, la persona egoísta. Siempre tratando de dejar de lado nuestras malas inclinaciones para poder llegar a un amor más perfecto hacia Dios, para poder amarle más, porque amar a Dios implica abandonar el pecado. Vos no puedes amar al pecado y amar a Dios. No puedes. Y el pecado son aquellos hábitos negativos, son aquellos vicios que nos apartan de Dios. Pero en fin, no es una clase sobre pecado. Pero en fin, para que tengan noción de lo que es una conversión verdadera, si por ahí alguien está pasando por un proceso de conversión y todo más, si por ahí se identifica con todo eso. Hay que cortar nuevamente mi video, mi hijo me estaba llamando. Pero en fin, entonces ahora ya para finalizar, si vos estás pasando ahí por un proceso de conversión, entonces estudia siempre mucho, reza mucho, habla mucho con Dios, abre tu corazón a Él, reza salmos, todos los días agarra un salmo y reza, por más que vos no entiendas. Y aventúrate, es la mejor cosa que va a pasar en tu vida. Nada se compara a eso. Y estamos juntos acá. Y por ahí si alguien quiere compartir su historia de conversión, su testimonio, es muy bienvenido. Yo amo leer también historias de conversión, aunque yo no suelo mucho contar la mía hoy en día. Y estoy haciendo ahora, pero no suelo contar mucho mis experiencias. Les comento que yo, además de esas experiencias que me llevaron a la conversión, tengo muchísimas otras. Tengo el día que gané un bingo después de una oración. Porque era el que mi hijo tenía que operarse, yo no aceptaba y yo estaba en una misa. Y ahí le dije al Señor, bueno, si mi hijo tiene que operarse mismo, entonces danos
yo acepto que sea así, quiero aceptar, pero danos lo que necesitamos para vencer la batalla, porque no era una cirugía cualquiera, era algo serio. En fin, en aquella tarde pasando justo enfrente de la parroquia, porque yo vivía al lado de la parroquia, nos llamaron, o sea que un número raro le llamó a mi marido y él no iba a contestar, porque no contestaba números desconocidos. Y yo dije, no, dame acá, yo voy a contestar. Sanguínea, yo hablo, yo no tengo problema con hablar con gente que no conozco. Y me dijo, sí, estamos acá en la fiesta de tal y tal, y ganaron vos, dijo el nombre de mi marido, ¿verdad? Él está ahí, y yo, sí, es mi marido. Él acaba de ganar 25 millones de guaraníes, y no sé qué, en el bingo acá, de no sé qué. Y yo, oh, ¿qué bingo? ¿De dónde compramos bingo? Y ahí empecé a recordarme que yo estaba, un día mal, estaba en la farmacia haciendo unas vitaminas y compramos un bingo. Porque el tipo de la farmacia nos ofreció y teníamos vergüenza de recusar. Y yo encima le dije a mi marido que comprara uno nomás. Él iba a comprar dos. Y yo le dije, no, compra uno nomás, total, no vamos a ganar. Es solo para colaborar ahí con el muchacho. Y en fin, terminamos ganando. Y en ese día entonces yo entendí que podía estar tranquila, que teníamos que pasar por aquella batalla, pero que Dios estaría con nosotros. Y fue la historia del bingo. Y de hecho sí pasamos por todo y Dios estuvo con nosotros en ese tema para otro video, así. Pero en fin, muchísimas cosas así ocurren y es por eso que yo tengo certeza que Dios existe. Porque yo le veo actuando en mi vida. En fin, espero que el video les haya sido útil, que les haya gustado y que compartan ahí conmigo también sus experiencias si es que quieren dividir ahí en los comentarios. Nos vemos prontamente. Chao, chao.